De lo que yo voy a platicarles muy breve y rápidamente, no es tanto en cómo se toma la decisión y la decisión en sí misma, sino los mecanismos y las formas, cómo se toma la decisión en el instituto, en lo general y sobre todo a partir de la visión. Yo sé que en algunas cosas puedo yo concordar cómo se toman las decisiones aquí en oficinas centrales y otras no, pero yo estoy seguro que muchos puntos iban a coincidir, de lo que ustedes sufren también, sobre todo por los tiempos que se nos requieren para esa toma de decisión. Sí, me voy a permitir leer porque debo decir tonterías. Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el organismo del gobierno federal fundado en 1939 para garantizar la investigación, definiciones técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural. El INA realiza sus funciones a través de una estructura que se compone de una secretaría técnica responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las 7 coordinaciones nacionales en materia de documentos históricos y la conservación del patrimonio cultural, arqueología, antropología, etc., y los 31 centros regionales distribuidos en los estados de la República. Este organismo es responsable de más de 110,000 monumentos históricos. Nosotros nada más somos un poquito menos de 200 arquitectos a nivel nacional. Estos monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX y 29,000 zonas arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que debe de haber 200,000 sitios con vestigios arqueológicos. De estas últimas, 181 están abiertas al público. Tiene a su cargo una red de 120 museos en el territorio nacional, divididos en categorías, obedeciendo a la amplitud y calidad de sus colecciones, su situación geográfica y el número de sus visitantes. Para las labores de protección, conservación, investigación y difusión, colaboran en la institución más de 800 académicos en las áreas de historia, antropología social, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, antropología física, arquitectura, conservación del patrimonio y restauración. El INA, por otra parte, integra un conjunto de acervos documentales, como en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que reúne la mayor colección de publicaciones de carácter histórico y antropológico en México, además de que allí se resguardan fondos documentales y códices de importancia histórica. Es mucho trabajo que tenemos y somos muy poquitos. ¿Sí? También se encuentra el Sistema Nacional de Fototecas, compuesto por 17 centros que se distribuyen en la República. El más importante se localiza en la ciudad de Pachuca Hidalgo y que en conjunto custodian una verdadera riqueza iconográfica. La fonoteca, la cual está dedicada al registro y la conservación de testimonios de tradición musical, y la cinemateca, que existe con la finalidad de preservar la memoria fílmica, tanto nacional como mundial, y promover la cultura cinematográfica de México. Estos datos los saqué de la página oficial. Para sus labores, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se sustenta en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, misma que fue publicada en el año de 1972, unos años después de la publicación de la Carta de Venecia en el año de 1964. Se han adicionado varios artículos de complemento a lo largo de los años, pero dicha ley hasta la fecha no ha sido reformada integralmente desde su publicación. Para esta labor, el Instituto en general ha cumplido su cometido, a pesar de que cuenta con una planta profesional poco numerosa y recursos económicos limitados. Eso ya lo sabemos todos. En México, a nivel federal, independientemente de esta ley, pues existen otros ordenamientos legales que puedan referir al patrimonio cultural material de nuestra nación. Y me refiero al material porque es el que trabajamos directamente, ¿no? Nosotros los arquitectos. Como la misma Constitución Política, la Ley de Bienes Nacionales, etc. Las cartas y documentos internacionales suscritos por el gobierno federal en diversas temporalidades apoyan de una manera importante para determinar ciertos criterios de decisión, pero se integran
de acuerdo al caso de que se trate, a la legislación local, en este caso la Ley Federal que opera el INE. O sea, los dictámenes que nosotros realizamos basados en la ley pueden integrar esos documentos, pero el documento por sí mismo no es un instrumento legal. Sí es un instrumento legal siempre y cuando se incorpora a la ley. Esto es a través de nuestros dictámenes. Existen además diversos instrumentos legales que coadyuvan y apoyan en la labor de protección y conservación a niveles regionales, estatales y locales, tales como las leyes estatales de protección del patrimonio cultural, los planes y programas de desarrollo urbano municipales y de centros de población, planes parciales o de manejo de centros históricos, reglamentos de anuncios e imagen urbana municipales, etc. Elementos que en la mayor parte de los casos sí resultan un apoyo para las labores cotidianas de conservación que a los arqueólogos, restauradores, arquitectos y autoridades desde oficinas centrales o centros INAH toca dar seguimiento, pero también a veces intentan duplicar funciones, empalmar y mezclar visiones diferentes a las que el INAH desde su fundación observa en relación al patrimonio descrito. Por ejemplo, la visión turística, ¿no?, que ahorita nos está ganando porque pues tal vez, por ejemplo, pues cualquier ciudadano escucha pueblo mágico y le llama la atención, y cuando escucha zona de monumentos históricos dice que flojera. Entonces son cuestiones de visiones muy banalizadas que nos están ganando y que no observa la esencia de lo que es en realidad la conservación del patrimonio. O sea, el turismo puede ser una consecuencia de esa visión, pero no debe ser lo principal definitivamente. Y ahorita los presupuestos que se dan para intervenir, por ejemplo, en zonas, provienen más de la visión turística que la visión de la conservación. Y a nosotros los arquitectos nos cuesta mucho trabajo, estamos en el estira y en la floja cotidiana de normar esos proyectos para que cumplan en lo general con las normas básicas, ¿no?, y que no banalicemos el patrimonio, pues a partir de esas visiones más políticas que a veces se tiene de lo bonito, de lo pintoresco, y no de lo verdaderamente auténtico, y sobre todo la visión local se deja muy perdida, ¿sí? Sin embargo, al final del día, la única institución responsable de tomar las decisiones fundamentales para la protección y conservación del patrimonio cultural es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la más absoluta soledad institucional, hecho que se enfatiza cuando se ha detonado un problema de alcance nacional o internacional en relación al tema, debiendo enfrentar una serie de circunstancias adversas, la mayor parte de las veces cuando el daño ya se hizo en su dimensión. O sea, nosotros siempre somos los culpables de todo, para bien o para mal, y a veces sí podemos nosotros tener cierta parte de esa responsabilidad, pero muchas veces no es así. Y entonces después de que se detona un problema, un túnel por allí, un puente por allá, un estacionamiento subterráneo por acá, resulta que a las autoridades que se les ocurrió hacer eso, pues al final del día se deslindan y podrá estar bienes nacionales y podrá estar sitios y monumentos y podrán estar otras instancias, pero a Lina le toca al final del día tomar esa bomba y esa papa caliente y ver cómo la resuelve, cuando a veces ese problema a veces ya no tiene la solución, o si la tiene, pues es parcializada, ¿no? Entonces, bueno, siempre somos nosotros solos siempre. Y es una realidad, porque inclusive cuando hay leyes de conservación del patrimonio estatal, o inclusive planes parciales, en la mayor parte de los casos, sí, a lo mejor hay una ventanilla única que recibe ciertos documentos o hay una iniciativa de hacer las cosas, pero al final siempre, pero tienes que ir al INAH y que allí te digan qué hacer. Y si el INAH dice que no, pues no, y si el INAH dice esto, y muchas veces cuando les conviene hacen caso y cuando no les conviene no lo hacen. Pero siempre hay una referencia en torno al INAH, que el INAH es el culpable, que el INAH es el que tiene que decidir y el INAH es el que dicta, ¿sí? La responsabilidad del origen del problema, que no siempre proviene del INAH, siempre recae de alguna manera en él, de tal manera que es común escuchar enunciados calificativos contrastados como la institución indolente que permite hacer todo, hasta el clásico el INAH impide el progreso y el avance del país, creándose una leyenda negra donde el INAH lleva a cabo sus labores muchas veces sin la coadyuvancia de las autoridades locales
a las cuales en los casos más sonados es a quien se tiene que poner en orden por ser el origen del daño patrimonial, generado en la mayor parte de los casos por una ocurrencia más que como planteamiento racionalizado, cuya idea proviene en gran medida del político en el poder en turno o de alguno de sus asesores, los que por lo general descartan la normativa del INAH por considerarla obsoleta o ajena a su propia visión de desarrollo. Entonces, sí, a esto nos enfrentamos. Las decisiones, sobre todo en las áreas urbanas con valor patrimonial, no las toman los especialistas, ni mucho menos los especialistas de conservación, las toman los políticos. Y es un problema día a día. Un ejemplo que les pongo rápidamente: en una calzada que nunca tuvo piedra, que siempre tuvo tierra, que su primer pavimento fue asfalto, al gobernador le gusta que le pongan, por favor, concreto estampado porque se ve más bonito. Es una vialidad primaria que tiene una carga vehicular. Entonces aquí, en vez de tener un discernimiento anterior a ver cuál es el mejor material que se le puede poner a esa calzada, pues él ya está decidiendo en base a su gusto personal. Y eso nos pone a nosotros en una disyuntiva, porque bueno, pues es que tienen que venir los enojones de Lina a decirle al gobernador que pues no, que eso no tenía concreto estampado en opinión, y que es mejor ver qué otras opciones tenemos que dar más el impacto histórico en ese pavimento. Pero el concreto estampado pues ya es una solución así como de receta de cocina que es peligroso, ¿no? Porque eso lo vivimos nosotros en el espacio público cotidiano día a día y estamos viendo una mentira, a mi parecer, toma de decisión, ¿verdad? Pero al interior del instituto la soledad prosigue. Para el caso de las secciones o áreas de monumentos históricos, los mecanismos de dictaminación y por lo tanto de toma de decisiones relativos a asuntos concernientes a la protección y conservación del patrimonio, de acuerdo a los procesos institucionales, recaen en un dictaminador, quien es el responsable de dar seguimiento al asunto y quien pone a consulta o no el caso correspondiente. El dictaminador es además responsable técnico del seguimiento legal ante las instancias de procuración de justicia cuando se complica legalmente el caso. Los mecanismos que maneja el instituto, que sé que se parecen mucho a los de la coordinación de restauración, indican que es un solo responsable el que lleva un seguimiento legal. Ahorita las formas de dictaminación deben anexar documentos que apoyen y tienen que a esa dictaminación, pero el responsable es uno solo. A mí me ha tocado llevar como 5 casos muy difíciles y yo soy la que tengo que dar la cara a la PGR, tengo que dar mi tabla, porque ni los jurídicos ni los directores de Centro INAH están involucrados en ese proceso de responsabilidad. Y ahí sí, los dictaminadores estamos muy solos, y ahí sí estamos arquitectos, restauradores, arqueólogos, antropólogos, ¿sí? En muchos centros INAH existen mesas colegiadas o juntas de monumentos, donde de manera más amplia y comunitaria se discuten los criterios para la toma de decisiones, en donde se analizan las propuestas técnicas que para intervención de monumentos se solicitan. Pero las mesas no son obligatorias, por lo menos para el caso de los monumentos históricos. Depende de la organización de cada centro el establecerlas, pero también de la voluntad de la autoridad en turno. Hay directores de centro INAH que aceptan que se lleve a cabo las juntas colegiadas y hay otros que no. O inclusive hay compañeros que aceptan que sí haya juntas colegiadas y hay otros que no lo aceptan. Cuando yo creo que debería de ser un mecanismo, una disciplina que deberíamos de tener todos y los que tomamos decisiones precisamente para apoyar lo que estamos diciendo y observarnos a nosotros mismos hasta qué punto nos aferramos a una idea de un sí o un no, como esta que yo les digo del concreto estampado. Es necesario que escuchemos otras opiniones, pero sí es difícil. A nosotros nos ha sido, por ejemplo, en el Centro INAH San Luis Potosí, muy difícil establecer esas juntas, y lo malo es que cuando se establecen, casi siempre los que participan son los integrantes de la sección, pocas veces participa la autoridad directamente. Entonces la autoridad no escucha el discernimiento o las justificaciones o los postulados para una toma, para autorizar o no una decisión, ¿sí? Solo en las oficinas centrales del INAH suceden los procesos de forma diferente, ya que existen dentro de cada coordinación labores específicas asignadas diferenciadas, por ejemplo el catálogo, licencias, zonas. Pero en los centros INAH, los responsables técnicos de las secciones asumen todos los casos que se presenten. Por lo anterior,
Las mesas colegiadas permiten conocer los casos a la totalidad de los integrantes de la sección conjuntamente con la autoridad, involucrándose en el proceso de manera colectiva. Se transparentan las respuestas y refuerzan los argumentos técnicos que sustentan la decisión, consensuando las opiniones, cosa diferente cuando la dictaminación es individual. Pero si las mesas colegiadas de sección o área no siempre se dan, los consejos multidisciplinarios prácticamente no existen en el instituto. Hay consejos de área como el de arqueología o el de conservación del patrimonio cultural que operan a nivel nacional, pero nunca se han dado los mecanismos institucionales, por lo menos yo no los conozco, para crear mesas colegiadas multi e interdisciplinarias que aborden los problemas de conservación desde los centros de trabajo base. O sea, me refiero no a trabajadores bases, y nosotros como soldados que estamos ahí directamente involucrados en el problema, tengamos el régimen de contratación que tengamos, ¿sí? Para resolver los casos que se presenten, desaprovechando el conocimiento, experiencia y visión diferenciada y diversa que cada sección puede otorgar, sobre todo en los casos críticos. O sea, no existen en los centros mecanismos que junten o unan a los antropólogos, arqueólogos y a los arquitectos y a los restauradores en una sola mesa para discutir algún asunto. Por lo general lo que hacemos, por ejemplo, que yo tengo la fortuna de tener muy buenos compañeros, con los que tengo muy buena comunicación, pues entre nosotros lo platicamos y lo discutimos, pero no hay una mesa en donde se apunte y se establezca el criterio ya consensuado que nos ayude y nos apoye a tomar una decisión, sobre todo a la autoridad. Entonces, pues yo creo que sí es necesario ya empezar a tener esa visión, ¿no? Que siempre estamos en cotos, así como de profesión, y no nos abrimos. En la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos ha llegado a funcionar un consejo integrado por actores técnicos externos al INA. Un consejo externo es importante porque da una visión desde afuera, pero antes de pasar a esa instancia, sería pertinente generar un mecanismo de consejo interno nacional para monumentos, donde participen integrantes de los centros INA, conjuntamente con especialistas de oficinas centrales y las autoridades correspondientes. Otro caso común de toma de decisiones es cuando se solicitan autorizaciones directamente a los delegados o directores del centro INA, o cuando los interesados se saltan inclusive los centros INA locales por motivo de alguna diferencia técnica y acuden a oficinas centrales en búsqueda de respuestas que favorezcan sus intereses. Eso es muy común. Aquí no me dieron permiso, pues voy a México. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que bueno, en principio cuando se saltan a los técnicos del área y van al director, no siempre se socializa la información, y muchas veces se piensa que por tener una autoridad también se tiene una capacidad de decisión directa. Yo creo que eso lo tenemos que borrar. Por ser el director del jefe, yo soy el que tengo la razón, cuidado, porque eso sucede más comúnmente de lo que nosotros creemos, ¿sí? Y, o si no, simple y sencillamente, como fue el caso de la minera San Javier en San Luis Potosí, el centro INA no existe y yo me voy a México, y que allá me den los permisos. Entonces sabemos que están involucradas muchas cuestiones políticas, económicas, administrativas, intereses que vienen inclusive de autoridades ajenas al instituto y que vienen de muy arriba, pero yo creo que no es válido que el instituto pierda una postura para esa toma de decisión. El instituto yo creo que es conveniente que opine siempre de acuerdo a su propia visión, independientemente de intereses que sabemos de todos nos van a operar, como fue el caso de la minera. Pero el INA tiene que fijar una postura, definitivamente. Entonces, esos mecanismos de irme saltando, bueno, pues ya no tomo en cuenta la opinión del de abajo, pero si del intermedio ya no me cayó bien el intermedio, pues me voy al de arriba. Y el de arriba a veces pues es que le dieron dinero. En cambio, si nos uniéramos todos en esa cadena de toma de decisiones, otro gallo nos cantaba, porque entonces ya no es culpa de alguien o de perenganito que se vendió o fulanito que se dio, o, ¿sí? O los otros que los amenazaron y pues no tuvieron de otra, que sucede también. Entre todos nos golpeamos y entonces ya tomamos una decisión entre todos, o por lo menos tenemos una postura. Este proceso, que institucionalmente no debería permitirse,
sucede por motivos políticos o intereses económicos, generando que la toma de decisiones se aleje de las áreas técnicas, observándose prioritariamente situaciones políticas que muchas veces nada tienen que ver con los criterios de conservación, oscureciendo y opacando el trámite, alentando el sospechosismo de la discrecionalidad por manejo de información, excluyendo la parte dictaminadora. La institucionalización de los procesos de toma de decisión tal vez se ha tratado de organizar por procesos burocráticos, por ejemplo, ventanillas únicas, indicadores, sistemas integrales de trámites, etcétera, etcétera, pero no han atacado el problema básico, que es cómo nos organizamos y comunicamos para tomar esas decisiones. Esfuerzos que tendrían más sentido si se trata de resolver los problemas de fondo, institucionalizando los procesos, dejándole de temer al debate y discusión técnica sana, evitando los enfrentamientos personales, celos profesionales, duelos de poder, etc. Sentimientos comunes en cualquier centro de trabajo, estableciendo mecanismos de comunicación y transparencia a partir de la obligatoriedad de las mesas colegiadas de las áreas técnicas, volviéndolas interdisciplinarias, donde sea posible la intervención de arquitectos, restauradores, antropólogos, arqueólogos, autoridades, y haciendo posible también la participación de los solicitantes en los casos más complejos, porque muchas veces las mismas personas que solicitan y no se les autorizan, ¿por qué? Yo quiero defender mi punto, yo quiero entrar al consejo, y eso no está permitido cuando el consejo pasa, porque en muchos lugares ni consejo hay, ¿sí? De esta manera, las decisiones se enriquecerían, se evitaría la verticalidad, la discrecionalidad, las decisiones unilaterales y se podría enfrentar a partir de nuestro propio acompañamiento de la soledad institucional a la que nos seguiremos enfrentando en el futuro inmediato. Porque yo no veo que se vaya a hacer otra ley, ni que vaya a cambiar, ni nada por el estilo. Tenemos los instrumentos legales que tenemos y estamos nosotros aquí. No nos queda de otra más que reorganizarnos y tener la disciplina de platicar y no temerle al debate. Inclusive puede haber mecanismos de aprender a debatir para no llegar a los enfrentamientos. Muchas gracias. Previamente quiero agradecer a la coordinación y a Renata por la invitación. Y tengo que decir una situación. Cuando recibí justamente esa invitación, fue en un periodo que está relativamente reciente, que yo había dejado de ser el encargado de área de patrimonio histórico in situ, de conservación de patrimonio histórico in situ. Entonces, lo primero que me vino a la mente cuando mi coloquio de toma de decisión fue los diferentes niveles de autoridad en las tomas de decisión. Y yo creo que la arquitecta lo dijo muy bien, esa cadena que se va haciendo y que se va engarzando, porque cuando hablamos de la conservación del patrimonio cultural de un país, estamos hablando de algo muy grande. Estamos hablando de mucha gente que participa y de mucha gente que toma decisión, de muchos niveles de esa decisión, y que en esos niveles muchas veces las direcciones cambian realmente, radicalmente. Por otro lado, también tengo que decir que el tema de reubicación de monumentos en contextos urbanos para mí es un pretexto, porque realmente lo que busco es hacer hincapié en dos factores que justamente yo vi repetirse constantemente y que no nada más suceden en estos casos. Evidentemente se va a hacer este enfoque y en espacio público es donde yo lo voy a dirigir, porque yo creo que en ese espacio público es donde se manifiestan muchas cosas y donde se vuelve más contundente y más obvio, y también por donde lo vemos todos, o sea, todos podemos tener injerencia en ese espacio público. El espacio público es el lugar en donde se desarrollan muchas actividades, y muchos dicen que a partir de los espacios públicos es que se percibe a esa población, a esa comunidad, a esa ciudad. Esa suma de esos espacios públicos, porque podemos tener una población reducida y podemos tener un monstruo como puede ser la Ciudad de México, en donde tenemos diferentes dinámicas, en donde tenemos diferentes zonas y donde no podemos aplicar una regla general para la Ciudad de México. Y lo que lo caracteriza, pues evidentemente, es un espacio que está en constante transformación. Yo creo que todos lo hemos visto en la ciudad cuando vamos cotidianamente a un sitio y nos paramos 2 meses después y ya cambió.
De repente ya no está la glorieta, de repente el parque es diferente, ya tenemos marcas el 20 de noviembre, tenemos una serie de cosas, ya tenemos hasta aparatos para hacer ejercicio en el Zócalo. Entonces, tenemos una serie de transformaciones en esos espacios públicos que en teoría tendrían que responder a ciertas necesidades. Hasta ahorita estoy hablando de espacio público, en general. Y evidentemente estos no son todos los puntos, yo creo que a fin de cuentas es poner sobre la mesa y como dice la ponencia, son reflexiones. Están los factores políticos en ese espacio público, eso aparece en todo y permea todo. A veces puede ser de apoyo, a veces se puede confluir en el mismo objetivo, no por los mismos intereses, pero se puede confluir en el mismo objetivo, a veces no. Y es donde entramos en ese estrés, en esa negociación o en ese estilo de aflojo. Evidentemente hay cambios en la población constantemente, incrementa, en algunas poblaciones se reduce, cambia el espacio circundante, evidentemente, y la población que vive ese espacio circundante, no siempre se mantiene. Vemos muchas zonas y en contextos urbanos y en la Ciudad de México o muchas ciudades que son capitales de los estados de la República, en donde vemos que una colonia que hace 30, 40 años tenía ciertas dinámicas, había cierto tipo de población que estaba sentado ahí, ya ahora es completamente diferente. Y evidentemente, pues esos espacios públicos se van transformando de acuerdo a esos cambios. Eso va a dar una necesidad de servicios y vialidad, sobre todo en espacios en donde se prioriza la cuestión vehicular a lo peatonal. Entonces vemos estos proyectos de, pues vamos a construir, ampliar calles, vamos a construir más redes de transporte o vamos a hacer una serie de cambios. Convivencia, evidentemente al hablar de espacio público estaremos hablando también de convivencia en lo privado, grupos sociales dominantes, el factor seguridad, que también es importante considerarlo, cómo lo vivimos, en qué estado tenemos, necesitamos transformar nuestros espacios públicos, porque también en qué momento nos sentimos seguros en esos espacios públicos y un infinito, etc. Pero, hasta ahorita que de una manera muy general y muy limitada estuve hablando de espacio público, que esa permanencia, que permanezca de cierta forma o se transforme, pues es del interés común. Pero ¿qué sucede cuando hay patrimonio cultural? Cuando ese espacio público es una zona de monumentos históricos o cuando hay un monumento histórico en ese espacio público, aunque no esté inmerso en una zona declarada de monumentos históricos, por ejemplo. Y ese es un factor que tenemos que tomar en cuenta, en donde incide directamente en el instituto y en donde hay que tener claras las responsabilidades. Y yo comentaba que de cierta manera algo que permeó en la construcción de lo que estoy diciendo, en lo que voy a comentar, es pues ese tiempo que estuve al frente de esa área. Y es que a veces no quedan claras las responsabilidades locales. Los gobiernos locales literalmente nos dicen, ¿a poco soy yo el que lo tiene que mantener y generar la protección? Y parecería absurdo, pero a veces no se tiene certeza. Y a lo mejor no, puede ser que en algunos casos sea ignorancia, pero no, o sea, la verdad es que no creo que no lo sepan, sino más bien eso implica una serie de responsabilidad y una serie de factores, principalmente de índole económico, que no queremos asumir, porque tampoco es que vamos por la vida sin saber. Y pues bueno, en ese punto, y yo como un ejemplo tomé cuando se decide mover un monumento de sitio, pero evidentemente esos factores pues, pueden estar presentes en cualquier tipo de intervención que se haga en una zona patrimonial, por eso les decía que es un poco el pretexto. Dentro de los puntos que vi en algunos reportes, en algunas notas de periódico, de casos, en donde sí hubo esta reivindicación, hablan de ciertos aspectos que a veces no están claramente definidos, a veces sabemos que las notas de periódico pues no son precisas en cuanto a terminología o una serie de cosas, pero pues hablan del valor simbólico y del espacio circundante, porque evidentemente siempre hay polémica en este tipo de cosas, o sea, siempre hay gente que va a estar a favor o en contra de esa modificación. La apropiación que tiene por parte de la comunidad, sabemos de muchos casos en donde el gobierno local decide hacer una obra, evidentemente, y lo decía un poco en el abstract, a veces se piensa, o las autoridades, o quien decide, y eso lo vamos a ver más adelante, pues que esto es como un tablero de ajedrez, y entonces necesito hacer una obra, y a veces, desafortunadamente, resulta que lo que es monumento histórico es lo que me estorba, para ampliar, para realmente hacer la obra como yo la quiero hacer, y porque en este país,
digo, no nada más en este, pero hablando en esta realidad, pues muchas veces estos programas o estos planes tienen una caducidad, y la caducidad es excelar, o el tiempo que dura la gestión del gobierno, y eso también lo tenemos que asumir, porque eso sí también permea ese aspecto político en las tomas de decisiones que se hacen. Y eso no, evidentemente aquí no, yo no estoy diciendo nada que el hilo negro ni nada que no se puede, porque todos nos hemos enfrentado o hemos estado relacionados a ese tipo de casos, en donde sabemos que hay un factor atrás que lo está apuntalando y que no necesariamente hay confluencia de intereses. Obviamente la protección legal, de qué estamos hablando, quiénes son las responsabilidades, cuál es el instituto competente, es considerado patrimonio cultural en términos de ley, o sea, es un monumento histórico, arqueológico, o tiene injerencia en INAH, tiene injerencia en INBA, o estamos hablando de todos estos, pues no decirlo monumentos en términos como viene en la ley, pero de todos en otros lados, mobiliario urbano que hay, que no necesariamente tiene una declaratoria. Estamos hablando de mucho patrimonio del siglo XX que el autor pues no necesariamente está declarado, pero que de cierta manera sí genera un punto de identidad para la zona en la que está, y que cuando se decide moverlo, hemos visto muchas noticias en donde es la junta de vecinos la que dice no muevan esta fuente, no muevan este monumento, y no es que haya un instituto claramente que tenga la responsabilidad de tomar una decisión que es. Evidentemente hay una decisión que se toma en el momento en que se quiere hacer este proyecto y se decide que se le va a dar luz verde y recurso, y una decisión en el momento en que se autoriza, si es que necesita pasar por un proceso de autorización. Entonces son una bola de toma de decisión y hay diferentes factores que influyen. Sí, es un proceso complejo, sobre todo en espacios públicos, por una cuestión que abordaremos más adelante. ¿Quién lo gestiona? Pues eso siempre es importante ver quién lo gestiona, porque no es una asociación privada, es el gobierno local, es el gobierno central, y entonces uno empieza a sentir ahí pues la presión de la magnitud que es la procedencia de la gestión y la presión en direccionar una toma de decisión. Tipos de acciones propuestas, evidentemente, bueno, pues ahí menciona que las acciones no van a demeritar, o que son de conservación preventiva, o que eso es lo mejor para el bien cultural, etcétera, pero a veces tampoco te hablan si forman parte de un proyecto más grande. Muchas veces esa reubicación o cualquier intervención en esa zona patrimonial forma parte de un proyecto de muchos millones de pesos, que es de fortalecimiento, de bla, 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 y que es un proyecto que ya está impulsado. Entonces, de cierta manera, todos esos aspectos son importantes, porque tenemos que saber de dónde está proveniendo lo que nos está llegando a nuestras manos, ya sea en el caso institucional, para darle una autorización, para sentarnos a platicar, para gestionar desde un principio, que tendría que ser lo adecuado, pero a veces no funciona. Ya te llega un proyecto hecho, ya te llega un proyecto con alcance, ya te llega un proyecto con un presupuesto, y se tiene que tomar una decisión a partir de eso. Y bueno, los beneficios y los perjuicios que eso trae. Evidentemente, lo han hablado, hay muchos modelos de toma de decisión, en este caso, en estos diferentes escenarios en los que una decisión puede ser, se da la autorización o no a través del especialista o a través del instituto en general, de la autoridad, o yo como gobierno voy a impulsar este proyecto, también esa es una decisión. Pues tendría que haber una identificación del problema, un diagnóstico, considerando todo lo que tiene que tomarse en cuenta para tener realmente un diagnóstico, saber cuál es la situación de ese problema en específico, con toda la información, la definición de los caminos viables, o sea, qué alternativas tengo, o sea, hay diferentes alternativas, las tengo que evaluar, o sea, tengo que hacer un escenario, tengo que ver las implicaciones que tendrían esas alternativas, y entonces selecciono una. Y ese es el punto, el corazón de la toma de decisión. O sea, yo hago una elección, más o menos sustentada, y ese es el punto que después se juzgará en el momento en que yo lo aplico, y tengo que llevar una evaluación y un seguimiento. Realmente tengo que ver si la decisión que tomé fue la adecuada o no, porque si no, no tiene ningún sentido. Y en ese punto yo veré si los mecanismos o el proceso que yo seguí para definir que esa era la mejor elección fue el adecuado o no, o en qué puntos tengo que replantearlo. Entonces, retomando de todo este esquema, tenemos este punto de la evaluación de las diferentes alternativas. Y en ese punto de la evaluación de las diferentes alternativas, y en el momento previo a decir es la opción A, y entonces la opción B y C se quedan fuera,
En ese momento de la opción A, sí quiero enfocar en que el factor político y mediático permea constantemente. Y esa es la realidad. El factor político, y como les decía, a veces confluimos en el mismo objetivo, no por los mismos intereses. A lo mejor el interés es una obra que identifique una gestión que sea simbólica de un mandato, que identifique ese periodo, que genere el contraste con el anterior y que le deje el puesto pues, complicado al que sigue, ¿no? Y a lo mejor esa obra es necesaria, entonces ahí confluimos, aunque los intereses son diferentes, o sea, se hace la obra necesaria, se asignan los recursos, y bueno, sí va a ser la obra del sexenio o de este periodo de gobierno. Pero hay veces en que no, y hay veces en que en esa planeación, la verdad, no participan los institutos competentes, o sea, que llegue el proyecto ya. No, es rara, no me gusta generalizar, seguramente habrá algunos casos de excepción, pero a veces ya te llega el proyecto como tal, ya con esos alcances. Y es bien complicado porque ya hay una serie de compromisos tomados y hay una serie de implicaciones de tiempo, de normativas, y yo tengo que sacar la licitación, yo tengo que ejercer este recurso y aplicarlo tal cual. Ya no puedo modificar el catálogo porque ya me lo autorizó toda esta serie de trámites y de instancias que tienen que autorizar eso. Entonces empieza una cuestión de estrés a nivel de la institución, como comentaba la arquitecta, que me parece que ahí confluimos plenamente dos áreas, que es monumentos históricos y la coordinación y conservación. Y por otro, a mí también me tocó estar en reuniones en donde pues la discusión, estábamos todas las áreas, no nada más de Minas, sino sobre todo las áreas externas al instituto, que tenían que ver con ese caso, y pues el punto no era evaluar si era la mejor alternativa de conservación, el punto era cuál es la que nos genera el menor golpe a nuestra imagen, y ese era el objetivo de la reunión, y esa es la realidad. En la medida, y ahí me vinculo al siguiente punto, al mediático, o sea, en la medida en que hay una presión, y en la medida en que vemos actualmente, o de manera muy reciente, pues toda esta cuestión de redes sociales, que yo creo que son muy útiles, pero también es un medio muy perverso, porque pues así como se puede impulsar una iniciativa, así como puedes llegar a mucha más gente, o a gente que pueda tener un mayor espectro de difusión, así como tú puedes hacerte escuchar en cosas que a lo mejor antes era más complejo, pues así también se dicen verdades a medias, así también se oculta información, así también se redireccionan intereses, enmascarándonos en que todos en este mundo nos preocupamos por la conservación del patrimonio. Y esta es una cuestión que sí influye a fin de cuentas en esa toma de decisión, porque si tú estás impulsando un proyecto, a veces el proyecto cambia totalmente por la presión mediática. Escuchaba a una persona que decía, bueno, el peso que actualmente tiene un meme y la manera en que impacta un meme. Y sí, entras en un proceso ya más complejo, que hay gente que se pone a estudiar precisamente las redes sociales, que es el tema, cuáles son los factores que hacen que algo se viralice, que se comparta, porque en la medida en que cumples esos requisitos, pues es como generas una presión, en la medida que se te comparte. No es lo mismo que yo comparta una denuncia, o que alguien comparta una denuncia con sus 20 contactos de Facebook, a que una persona lo comparta con sus 5,000 seguidores. Y sobre todo en un momento en el que parece que las mayores decisiones del mundo se manejan en 140 caracteres de un tweet. O sea, si eso lo vemos en otras cosas, pues entonces si lo vamos viendo en esta escala o en esta cascada, es un factor que sí, esa era principalmente la intención, y en un espacio público es mucho más contundente, porque entonces hay opiniones en contra, y entonces se publican redes, y entonces está el factor político, porque es lo que todo el mundo ve, y lo que implica el siguiente periodo o la siguiente elección. Entonces en esos espacios confluye todo esto. Y en la reubicación muchas veces son casos polémicos, que a veces pueden estar a favor, que a veces pueden estar en contra. Y lo que yo me pregunto a veces es ¿quién decide? ¿Quién realmente es el que está decidiendo? A veces, desafortunadamente en algunos casos, no son quienes deberían estar tomando las decisiones, no son los especialistas, y te dejan otro nivel de toma de decisión, que es, se hace porque se hace, pero tú decides como especialista cuál es la mejor manera. Y entonces realmente, ¿dónde está la toma de decisión sustancial? ¿No? Y bueno, yo quería
hablar de dos casos que tuve cierta relación, en donde me parece que son, digo, no vamos a hablar a profundidad de estos casos, porque además tendría que estar la gente, y yo tuve cierta relación con los dos, pero bueno, tendría que estar toda la gente que participó en estos casos, y porque a mí me sirve para ejemplificar dos cosas. El caso del monumento a la batalla del Molino del Rey, que como pueden ver es una foto de su ubicación original, y como estaba, esto fue en 2014, es un proyecto que llegó tanto a la Coordinación de Arqueología, porque estaba realizando ciertas actividades, y quiero decir que era la arqueóloga María de Lourdes López Camacho, y a través de la Coordinación Nacional de Monumentos por la arquitecta Maricela Velázquez. Realmente ellos son los que estuvieron dando el seguimiento. En algún punto se vinculó la coordinación de conservación en el tratamiento de ciertos bienes muebles asociados y la asesoría para la protección. Pero bueno, podemos ver que esto ya no era su ubicación original, ya había sido trasladado para la construcción de la línea 7 del metro, y pues se decide volverlo a modificar. Entonces aquí pueden ver pues estos casos en donde esta transformación, estas necesidades, este crecimiento, un paisaje previo que podemos tener alrededor de un monumento y el eje que podía generar, pues está inmerso en cuestiones viales que realmente, pues mucha gente dice, esto evita que se vandalice, esto favorece que se vandalice, pues hay que entender la dinámica local, porque a veces que esté ciertamente inaccesible, pues no está vandalizado, a veces sí, o sea, porque hay una serie de dinámicas sociales en donde se dan pintas, en donde bueno, están actuando grupos enfocados a esto y demás, se decide moverlo, pero independientemente de la decisión de moverlo, porque pues ese no es el punto que quiero abordar y el análisis, eso se necesitaría presentar el proyecto en su totalidad y estar aquí todos los involucrados, es que pues siempre hay un factor político para el uso final que podemos tener del monumento, ¿no? Entonces, porque ahora ya hay una maratón que llega ahí, porque pues sirve para estos eventos, y evidentemente sí está más protegido, porque ya no está ahí, ya está dentro del espacio restringido y que tiene a su cargo el Estado Mayor Presidencial, y ellos gestionaron, y evidentemente hubo un trabajo con el instituto, pero siempre permea un factor político para el destino final, independientemente de que pueda ser lo más adecuado que se podría hacer para ese monumento. Eso ya se tendría que abrir otro tipo de discusión, pero pues este es un ejemplo. Y el otro, un poquito previo, esto me tocó antes de trabajar para el instituto, trabajaba para la UNAM en Patrimonio Universitario, y este es un caso de 2007. Esta escultura de Germán Cueto, que no sé si alguno de ustedes la ubique, que se encuentra sobre Insurgentes. Estoy hablando del momento de 2007. Es un artista invitado y demás, y esta obra, no toda la ruta de la vista, esta obra la tiene bajo resguardo la UNAM. Aquí, no sé, aquí se ve cómo está, aquí ya pueden tener una idea como de esta figura del hombre cordero. Y se encuentra sobre Insurgentes, realmente en un espacio pues, que la gente no la percibe mucho. O sea, está a la altura de la Biblioteca Central y en el puente que te lleva al paradero de microbuses. Entonces la dinámica local es un paradero de microbuses, y está el puesto donde te venden papitas, chicles y demás, ¿no? Entonces la gente baja, los estudiantes cruzan corriendo porque ya van tarde en sus clases. Entonces realmente no hay una percepción de la escultura. Los autos que van, en algún momento oí cuando estaba en la UNAM, con el mural de Siqueiros del pueblo de la universidad del pueblo, que Siqueiros decía es para que la gente lo vea en el auto, ¿no? Y entonces tenga esa percepción. Yo no sé ahora si con la velocidad que nos pone el reglamento de tránsito ahora sí se pueda cumplir, pero bueno, en algún momento ya no se cumplía. Aquí la verdad es que pues vas en auto y ni la ves, o sea, la verdad está ahí perdida. Y en 2007, yo tenía poco de haber entrado, no me tocó estar en la toma de decisión, o sea, a mí me tocó estar en el momento en que se había tomado lo que les voy a platicar, pero la UNAM había decidido moverla al estacionamiento del Estadio Olímpico. En un momento previo a que el Estadio Olímpico se rehabilitara un poco, y porque, pues, como siempre, Ciudad Universitaria es un reflejo de la ciudad, tiene problemas de vialidad, ya no nos alcanzan los cajones de estacionamiento, y posteriormente ya está esta dinámica de que los estudiantes se estacionen ahí y tomen el Pumabús, y ya cambió, digamos, la propia dinámica del estacionamiento del Estadio Olímpico. Pero en ese momento se iba a pasar a los estacionamientos, entonces suponemos que era menos gente la que estaba ahí, pero bueno, también pues un poco más resguardado. Aquí es como está actualmente, digo, esta fue una captura de Google Maps, entonces vemos que pues realmente no tienes como un espacio, ahí está un indigente cerca, y que pues ya hasta él se te protege, ¿no? Porque aleja a cualquiera que se quiera acercar.
Y en ese momento hubo un periodicazo quejándose de esa reubicación. Entonces, este peso mediático en un proyecto que ya se había decidido, que ya se había autorizado, que ya se estaba demoliendo la base, que ya tenía recurso asignado, y todo esto que se había movido cambió. Y la decisión se fue a seguir en ese lugar, que es donde están actualmente. Después hubo una intervención ahí, que en ese año estuvo a cargo de Pilar de Yanin Contreras, y creo que después, no sé si ha habido otras intervenciones en la escultura, para del lugar, pero ya no se movió. Entonces esto me servía para ejemplificar también este peso mediático en, a fin de cuentas, decidir un proyecto, y que ya va todo en curso, todas las decisiones se empezaron a tomar, y estos factores a veces tienen mucho peso y cambian radicalmente el resultado final, ¿no? Y por último, yo solamente quisiera cerrar en que creo que ya, digo, de aquí no hablé ni siquiera en el caso de Lina, sino de la UNAM, de otra institución, pero en el caso de Lina yo creo que sí me gustaría recalcar algo que también la arquitecta expuso, que es el hecho de que necesitamos tener una postura institucional mucho más contundente, que necesitamos, porque hacia afuera nos tenemos que enfrentar con muchas cosas, con los gobiernos locales, con dinámicas que están cambiando, y lo vemos en la actualidad, y que tenemos que consolidar, que a veces en estos casos no es solamente un área normativa en la que tenemos injerencias, sino varias, y tenemos que estar en la misma entendido, con acuerdos, o sea, analizarlo mutuamente, y realmente tener una postura en donde no se permita o no sea una opción, me salto y me voy a áreas centrales, y toda esta dinámica que todos conocemos, que no voy a repetir, pero que tendría que ser mucho más contundente hacia afuera, porque pues a veces te mueves con intereses muy fuertes. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, escuché ya durante este rato que estamos platicando varias palabras, varios conceptos que me gustaría, bueno, los voy a estar repitiendo porque coincido plenamente. Uno es la complejidad, y ahorita vamos a contextualizar un poco. Pues yo participo en el área de atención a grupos sociales. Yo tengo una aportación a una forma de trabajo, una dinámica de trabajo muy particular, donde diariamente nos vamos a encontrar con una realidad que suele rebasarnos, que no la comprendemos, en fin. Tomar decisiones desde que me invitan a participar, pues ya empiezo a entrar un poco en conflicto, porque ya empiezo a identificar qué voy a aportar, qué quiero hacerles notar, o qué quiero compartirles para que comprendamos cómo trabajar desde la institución, pero con los interlocutores en las localidades o en los espacios comunitarios. Pues ya estoy yo tomando un sesgo, dejando de lado, excluyendo elementos que pueden ser centrales para impactar de una mejor forma en la conservación del patrimonio. Lo que voy a compartir ahorita es muy general. No voy a ahondar en las conceptualizaciones, porque ya nada más el hecho de hablar de comunidades, el hecho de hablar de toma de decisiones, el hecho de hablar de patrimonio cultural, de bienes, ya implica profundizar en estos temas, ¿no? Yo estudié sociología. La labor que tengo en el área de grupos sociales es justamente encontrar los interlocutores a donde los bienes culturales están depositados. Generalmente el área, nosotros llevamos a cabo nuestras actividades en lo que llamamos comunidades, y desde este punto, ya desde esta palabra, desde este concepto, ya entramos en una revisión y una profundización de
del concepto. ¿Qué entendemos por comunidad? ¿Quién es la comunidad? ¿Quiénes conforman una comunidad? ¿Quiénes toman una decisión? Y podamos decir que es legítima tomar una decisión al momento de conservar un bien albergado en una comunidad. Entonces, ya desde este punto ya empezamos a ver que una comunidad, hoy en día definirla, hoy en día identificarla y los actores sociales, ya es complejo. Las comunidades históricamente se han cambiado, se han transformado, las dinámicas sociales no están estáticas, siempre están en constante movimiento. Entonces, desde este momento, bueno, pues ya vemos que los roles, las relaciones sociales que encontramos ahí adentro, habrá que identificarlos, ¿no? Entonces, yo hice muy en general, hice una identificación de lo que vamos a ver como comunidad o como sociedades, ubicándome un poco desde el concepto, desde la actualidad. Hoy en día, con este mundo global, con este cruce de variables, y al final voy a cerrar con unos pocos casos de estudio, nos vamos a dar cuenta cómo en realidad el concepto o llegar a una comunidad no es fácil identificar los intereses que tiene cada grupo. En las comunidades, un sesgo que yo ya estoy incluyendo es que una comunidad, yo puedo encontrar rasgos tradicionales, vamos a decirlo así, y con esto ya hay toda una carga simbólica, ya hay toda una carga cultural. Una comunidad de un contexto rural podemos ver que hay participación comunitaria, en una comunidad que nosotros podríamos identificar como tradicional, encontramos que los lazos y las formas de participar y de relacionarse no son iguales a una comunidad urbana o a una sociedad urbana. Las comunidades donde nosotros participamos generalmente es que tienen una forma de organización y una forma de estructuración donde toman sus decisiones. Por ejemplo, nosotros generalmente trabajamos en localidades rurales o localidades indígenas. Ahí el reto es encontrar quiénes toman las decisiones, quiénes están solicitando que un bien sea conservado o restaurado. Desde ahí ya nos estamos encontrando con una complejidad en la toma de decisiones. Si bien por nuestra parte institucionalmente ya se tomaron decisiones teóricas basadas en la disciplina o desde los especialistas que puedan ser en la conservación y restauración, nos vamos a encontrar que en las localidades o en las comunidades esta toma de decisiones está cargada de simbolismos, de historia, de distintas variables que hacen que tengamos que ahondar en el conocimiento de estos grupos sociales. Les comentaba yo que en las comunidades yo hice una diferenciación muy general porque podemos ir a localidades donde encontramos rasgos muy característicos o muy claros de una sociedad históricamente que denominamos tradicional, pero también podemos ir a localidades o sociedades como las urbanas, aquí en la ciudad, donde podemos encontrar todo un híbrido de comportamientos y de relaciones sociales donde se toman las decisiones. En las ciudades, por ejemplo, la toma de decisiones la puede llevar a cabo, la puede tomar, valga la redundancia,
solamente un grupo o una familia de 5 o 6 personas, ¿no? Esto nosotros debemos de preguntarnos si en realidad esto es representativo de una localidad o de una comunidad. La toma de decisiones, nosotros debemos de identificarla muy bien con las características de cada grupo, porque podemos nosotros estar contribuyendo que en algún momento la toma de decisiones no sea representativa. Podría haber detrás de esta toma de decisiones toda una intereses muy particulares para conservar o restaurar un bien, cuando no hay un respaldo de otro órgano local, ¿no? Particularmente yo les puedo decir que a mí no se me facilita tanto en las sociedades urbanas identificar el perfil de los que están tomando decisiones. En las sociedades urbanas todavía encontramos que subsisten estas formas de relaciones entre lo tradicional y lo que se pueda denominar moderno. Ya desde esta identificación de una sociedad tradicional y una sociedad urbana, ya estamos de alguna forma acercándonos preguntándonos al por qué toman una decisión de conservar un bien y no otro, y también preguntándonos si en realidad son ellos los que representan en la toma de decisiones a toda una localidad. Esto nos lleva a que cuando estamos trabajando en las comunidades, a identificar dos cosas que son fundamentales. Una es la participación, otra es la representatividad. En las comunidades rurales, por ejemplo, generalmente los órganos de decisión o los grupos que toman decisiones aún tienen muy claro que para ellos son bienes comunes y las decisiones que se toman son representativas o para el bienestar de la localidad. Por lo tanto, la participación, digamos, que se acerca aún más a una toma de decisiones que lo que se decida, ya sea por autoridades municipales, comités eclesiásticos, mayordomías, la participación está respaldada por un bien común o lo que nosotros podríamos entender como un bien cultural. Entonces, una vez que identificamos esto, nosotros lo que hacemos es estar en un momento ya de interacción entre actores sociales que toman decisiones. Hablando de las comunidades o de los grupos sociales que toman las decisiones, aquí es donde empieza a darse un poco más clara la complejidad. Es decir, la toma de decisiones está fundamentada en distintos escenarios, distintos espacios comunitarios, donde al interior de ellos hay toda una carga simbólica y toda una carga cultural e histórica, y esto ya empieza a complejizarnos la identificación de la toma de decisiones de estos órganos o de estos grupos sociales. Entonces, particularmente hablando de la toma de decisiones, nosotros identificamos varias dimensiones, pero nos centramos en una de ellas, que solamente es las dinámicas o las acciones van en el ámbito de lo social. Al tomar decisiones en las localidades o en las comunidades, entran en juego cuestiones inmateriales o ya subjetividades. Sin embargo, en la
Nosotros lo que tomamos en cuenta son las dimensiones sociales, donde vemos toda esta red o todas estas conexiones de individuos que representan a una comunidad. Entonces, nosotros en lo que nos enfrentamos o lo que encontramos en cada localidad y que nos ayuda a identificar y a de alguna manera comprender la toma de las decisiones son elementos que para nosotros nos va a dar una comprensión y un entendimiento del por qué están tomando ellos una decisión. Esto nosotros lo tomamos en cuenta porque pareciera ser que la toma de decisiones para ellos en la conservación de un bien, digamos, es lineal, que no hay conflictos, que no hay disputa entre grupos al interior de cada localidad. La toma de decisiones en las localidades sí llega a presentar conflictos, y nosotros lo que tenemos que profundizar es en la identificación de justamente quienes están tomando las decisiones, porque en algún momento quizás estemos contribuyendo a que el conflicto se profundice, o en algún momento también podríamos contribuir a que los conflictos se disminuyan, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tomamos a consideración cuando están tomando una decisión en las localidades es que sí debemos profundizar en distintos rasgos que hacen o que dibujan lo que son las características de los que toman las decisiones. Por ejemplo, nosotros debemos identificar de qué espacio territorial estamos hablando, de qué comunidad estamos hablando, indagar con ellos cómo es que ellos están definiendo comunidad, cómo es que ellos construyen su comunidad cotidianamente con estos roles y con estos lazos sociales que existen. Con ellos tenemos que andar cuáles son sus inquietudes, sus incertidumbres o sus certidumbres al interior de sus localidades. Nosotros tenemos que mostrarnos asertivos, mostrarnos en un grado de empatía para lograr identificar y contribuir a que la toma de decisiones se enriquezca y sea la apropiada para las comunidades. Y retomando un poco lo que se comentaba hace rato, que trabajar con los grupos o con las sociedades que toman decisiones en la conservación de un bien no es fácil, porque hay que considerar determinado contexto. Por ejemplo, en la región zapoteca de Oaxaca trabajamos una vez en Zapatóliautepec, en donde nos encontramos con una comunidad que nosotros podríamos definir como una comunidad tradicional, donde los lazos comunitarios, las formas de decisión son a través de asambleas, son a través de estos órganos respaldados por la comunidad. Aquí había un cierto conflicto con la institución, ya que por una intervención inacabada institucional se generó todo un conflicto y una problematización del caso, ¿no? Sin embargo, al final, nosotros cuando logramos comprender quiénes eran los actores centrales que tomaban las decisiones a través de varias visitas y construir caminos de diálogo y de intercambio de información, fue como logramos que en la localidad al final se tuviera una
intervención adecuada de un bien patrimonial. En otro caso de otra localidad está ahora en el Ocote, en Aguascalientes, donde estamos ahora trabajando, una comunidad sumamente compleja porque las decisiones las están tomando actores externos de la localidad. En el Ocote, estas redes sociales, estas redes comunitarias están trastocadas, digamos, pero por elementos o por variables que están fuera de su alcance. Uno de ellos, por ejemplo, es la migración. Es una localidad con un grado de migración muy alto, donde los jóvenes y los adultos han salido de la localidad, y ahora las decisiones para identificar que se conservan en esta localidad es actores externos como el gobierno municipal o la Secretaría de Turismo. Sin embargo, aquí hay un bien que es un sitio arqueológico donde se pretende que se abra al público y es donde el INA está participando. Y lo que lo vuelve complejo es que aún no tenemos muy claro con quién vamos a trabajar, en el sentido de que el único grupo organizado, digamos, son alrededor de 10 o 12 personas que son señoras de la tercera edad, tienen un grupo, tienen un proyecto ecoturístico impulsado por la Secretaría de Cultura del Estado. Aquí el reto es que en la localidad se va a hacer el esfuerzo de este año de formar un grupo sólido que se empiece a apropiar del patrimonio, en este caso del sitio arqueológico, para que ellos se lo apropien y lo impulsen. Entonces, no es fácil porque la migración ha trastocado fuerte para que alguien tome decisiones en esta localidad. ¿Tengo tiempo todavía? Bueno. Gracias por su atención. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? A ver, ya hay dos manos. Si les parece bien, vamos a hacer 3 intervenciones porque vamos muy tarde. Entonces, hay una y dos y una más. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Claudia, soy de Zacatecas. Y quiero comentar un poco el caso del Estado, ¿no? Específicamente del centro histórico. Hablaban de esa problemática que hay entre instituciones, en el caso de Zacatecas, para una intervención en alguna finca, en algún inmueble que se encuentre dentro del centro histórico. Participan tanto la Junta de Monumentos como el INA. Aquí el problema que hemos visto en muchas ocasiones es que hay un choque entre esas instituciones. Entonces, por ende, no es posible que se pueda tomar una decisión como tal. Y eso creo que ha derivado en una problemática muy fuerte que es el abandono. Mucho de lo que se ha visto últimamente es que las fincas se están derrumbando. Y es que muchos de los propietarios lo que prefieren ahora es dejarlas, puesto que no hay quienes den una respuesta, una asesoría viable, y aparte es muy caro poder conservar y restaurar un lugar como ese, prefieren abandonarlo. Entonces, ¿qué es lo que se está cayendo? Pues en el fachadismo. Otra problemática que yo he visto ahí es que no solamente es el problema entre las instituciones, yo creo que va mucho más allá, por el hecho de que mucha reglamentación creo que ya está desfasada, como es en el caso de una adquisición de vivienda de Fobiste o de Infonavit, porque muchas veces queremos nosotros adquirir una vivienda que se encuentra ahí, cerca del centro, que probablemente esté deteriorada, esté chiquita, no sé cómo sea, pero que no se puede comprar porque tiene más de 20 años de antigüedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nos vamos a vivir a las orillas
y los centros históricos se están despoblando. Entonces, y esto está ocasionando por ende que la sociedad sea apática también al cuidado, ¿no? Ya tu desarrollo, tus actividades se desarrollan alrededor, ya no en el centro histórico, y entonces te estás alejando de algo que es tu patrimonio, ¿no? Entonces sí se me hace muy interesante esta problemática de la cual nos hablaron, porque creo que en Zacatecas se ve reflejada vemos que a pesar de ser patrimonio cultural, pues ha habido muchos cambios y se está deteriorando de una forma tremendamente fuerte, ¿no? Sí es importante, creo, pues que nosotros también estemos pendientes de ello y que nos quitemos hasta cierto punto como que ese orgullo, ¿no? Y entre instituciones, pues, y que nos pongamos a ver también como sociedad, a interesarnos en todo esto que se está dando, ¿no? Y creo que sí hay problemas interinstitucionales, pero también hay apatía social. Y todo esto está llevando a esta problemática de la que nos estuvieron hablando. Bueno, yo soy María, soy estudiante, apenas estudiando en CRIM, y a mí me llamaba mucho la atención justo este tema, porque como estudiante constantemente nos repiten que tienes que tomar en cuenta como el factor externo, que son, bueno, los consumidores, por decirlo de alguna manera, o los que están, pues sí, viendo la obra o el patrimonio, pero a mí me causa mucho conflicto como hasta qué punto se deben de tomar en cuenta esas opiniones externas y hasta qué punto pues tú eres el que decide porque sabes más sobre el tema. Más en específico como justo comunidades urbanas en las que, bueno, está como muy de moda opinar por redes sociales. Muchas veces no se tiene ni siquiera la información completa y me llamó la atención en específico como el caso de esta escultura del corredor, porque pienso como, bueno, sacaron un periodicazo y probablemente la gente opinó, etc. Pero si se hubiera cambiado de lugar, probablemente ahorita la gente ya ni se acordaría en dónde estuvo. Entonces, a mí me cuesta trabajo como poder discernir hasta qué punto dejarlo de alguna manera estas decisiones en las personas que opinan externamente y hasta qué caso puede decir como, bueno, no voy a tomar en cuenta y yo sé decir. Brevemente, sí es muy difícil. Hay un dicho muy sabio, a mi juicio parece que a lo mejor no es muy legal para el final. Primero hacemos justicia y luego aplicamos la ley. Yo creo que llegar a ese punto es bien difícil, porque en efecto las leyes pueden o no ser completas, pueden o no pueden estar obsoletas, pueden o no estar vigentes. Entonces sí, yo creo que aquí se han dado o se ha platicado de muchos caminos para esa toma de decisiones precisamente con ese involucramiento, pero finalmente pues hay que observar de que hay una formación científica, técnica, social, cultural que nos tiene que llevar a una decisión correcta y por eso no hay que tomarla una sola. Es importante, a mi juicio, parecer la parte de afuera, pero también es importante de qué manera convencemos a esa parte de afuera que no necesariamente es correcto o sí. Entonces, si se confronta, ya se perdió todo. Si se convence, es otra cosa, pero ¿cómo se convence a este detalle? Bueno, yo agregaría que justamente ese trabajo al interior, esa postura contundente, consolidada que se pudiera tener entre todos los especialistas que confluyen en ese problema particular, es lo que puede de cierta manera poner sobre la mesa y generar un peso en una mesa de negociación en la que estás lidiando con otro tipo de cuestiones y en donde no das pauta a que haya cierto tipo de vicios en donde, bueno, pues entonces acudo a las áreas centrales o entonces me muevo de lugar a ver si aquí chicle y pega, aquí sí me la dan, ¿no? Entonces en el momento en que se evite eso y que haya un flujo de información y un trabajo mucho más coordinado al interior, que ha habido casos en que sí lo hay otros en donde son múltiples los factores. No es que no se haya discutido ampliamente o mucho tiempo atrás, pero en la medida en que se logra ese trabajo más coordinado se puede hacer frente, ¿no? Y este caso, que nada más para ampliar un poco de la escultura, pues evidentemente pues no nada más fue ese periodicazo, seguramente fueron llamadas a altas esferas de autoridad
y a fin de cuentas pues ya ahí se detuvo, y eso fue hace 10 años, ¿no? Seguramente ahora hubiera sido una publicación que se hubiera compartido muchas veces, ¿no? Y entonces ya la presión es más. Si en ese momento se puede redireccionar algo, pues ahora es mucho mucha mayor presión en algunos casos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá atrás, ¿tú también? Pero, bueno, sí, pero rápidas, por favor. Buenas tardes. Yo soy Maya, soy arquitecta, muy interesada en el patrimonio arquitectónico y también de los objetos. Yo quería ser restauradora, pero mi hermano me dijo que era muy caro y decidí estudiar arquitectura. Más que pregunta, es un comentario. Me identifiqué desde el primer momento con los tres conferencistas porque al principio empecé a hacer unos dictámenes para el INA del Estado de México. Me fui a unas comunidades a convencer a la población, a los comités, de restaurar unas castillas. Ellos querían derrumbarlas. El INA había destinado un recurso para su restauración. Son 2-3 años y no se han liberado los recursos. Eso fue una tarea por medio de mi patrón en ese momento. Él fue el que me pagaba los pasajes para ir yo a las comunidades, sin ningún compañero del INA. Y yo fuera de la institución, porque yo era una empresa privada a la que el INA invitó a hacer dictámenes. Ahora me retiré un poquito de la restauración y regresé. Me invitaron a una restauración no es restauración, a una intervención en la Casa de Arte de Xochimilco. Cuando llegué, el empresario que se dedica a limpiar edificios públicos me dijo, bueno, como tú tienes un poco de experiencia, nos vas a ayudar. El catálogo de conceptos ya estaba hecho, cancelé más del 50% de los conceptos, tengo 80 precios extraordinarios, todos me odian. La directora de obras es una licenciada que también me odia muchísimo porque no permití que se hicieran muchas cosas. Entonces, en la primera ponencia decían, una chica por ahí abajo decía algo de la ética profesional. Creo que yo tengo escasos 4 o 5 años laborando y me he ganado muchísimos enemigos por defender el patrimonio arquitectónico. En la Casa del Arte evité que se hicieran muchas cosas. Cuando se hizo el dictamen ante el INA, se aprobó mucho de lo que les decía, no venía en catálogo. Y después, en el caso específico de unas gárgolas, la delegación Xochimilco quería quitar las gárgolas y dejar las fachadas sin gárgolas. Yo les dije, no se puede, los atemoricé, les dije que el INA iba a venir y les iba a parar la obra. Y como ellos no saben, me hicieron caso. Entonces yo creo que es aquí donde deberíamos dejar de ser apáticos y enfrentarnos a todo el mundo si en verdad estamos en este camino y queremos seguir conservando la historia de nuestro país, y yo espero que algún día del mundo. Consideran que se deben de emplear para comunicar esta toma de decisión, que muchas, las ponencias estuvieron centradas en que ya se resolvía la toma de decisiones y cómo se actuaba desde la institución para dar esa, horas para resolver la decisión ya tomada, y qué estrategias se plantearían, ya sea por la institución o otras, para comunicar esta toma de decisiones. Bueno, rápidamente, yo creo que podemos prever, antes de que se tenga que tomar una decisión correcta, podemos tener ciertas estrategias desde adentro para evitar lo más que se pueda, sobre todo estas ocurrencias que no decisión. Para mí es una diferencia significativa entre una ocurrencia y una decisión a partir de un proyecto bien planteado. Entonces, si se me permite la expresión, nosotros hemos metido el guarache en cosas que a lo mejor no nos corresponden tanto, pero que hemos insistido, por ejemplo, en los planes parciales que no le tocan a Lina, pero que ahí estamos. Y tal es así que a nosotros nos mandan que lo analicemos y hasta que ciertos coeficientes los tengamos. Los reglamentos también tenemos que meter en el guarache, pero sobre todo en los planes de manejo,
y en los programas, porque los programas y los planes, solo a partir de ellos se puede bajar recursos, cuando sí existen y sí se plantean. Ese es el camino ideal. Entonces, si nosotros intervenimos en el planteamiento de los planes y cómo se va planeando la intervención en un centro histórico, es más fácil que evitemos ocurrencias, porque se supone que las acciones están allí plasmadas y corresponden a una priorización de necesidad, se supone. Entonces, si uno acude e invoca esos instrumentos que no necesariamente son del INE, uno por ahí metió el guarache, metió cierta influencia, eso es una manera de paliar. Y si contamos con aliados como los de la arquitecta, que si todos los arquitectos tuvieran esa ética, pues nuestro trabajo estaría a la tercera parte, ¿no? Lo malo es cuando nos tenemos que enfrentar a gente que no tiene ética. Pero una manera es preverlo antes de acercar la decisión. Y ya nos ha tocado las redes sociales, ¿no? Ya nos ha tocado pero vemos que las redes sociales duran 2 días la opinión. Hay veces que duran meses, por ejemplo, de unas bancas que se cambiaron en San Luis. Unas bancas que el diseño sí tiene 100 años, pero las bancas no son antiguas, se hicieron en la década de los 60, copiando un modelo de Puebla. Pero cuando se cambiaron, la gente ya tenía un apropiamiento con esas bancas. Y hubo una reacción social. Y esa acción no estaba autorizada por el INAH, pero bueno, se tuvo que paliar en un momento dado, porque sí se tuvo que tomar en cuenta esa opinión que estaba calculada para un elemento que aparentemente no tenía tanto valor, pero sí lo tenía, no tanto desde el punto de vista del elemento cultural, sino que ya había un apropiamiento dentro del espacio urbano de ese elemento, y que hay que tomar en cuenta también. Nos han enseñado mucho las redes sociales y yo creo que hay que aprender de ellas, pero sí es cierto, tanto cuanto hay que equilibrar esas opiniones, ¿no? Y a veces creo que tendría que ser también un poco más expedita la respuesta que damos de manera institucional, porque si no hay un lapso de tiempo en el que se empieza a generar todo esto y en el que hay 25.000 especulaciones y después sale, después de 3 semanas, el boletín, ¿no? Entonces ya pierde cualquier tipo de impacto y ya no soluciona realmente, ya no aclara, ¿no? Sino ya empieza a haber otro tipo de situaciones y confusiones. Muchas gracias a los ponentes de esta mesa. Un aplauso.